Ojo, porque el salario mínimo en México va a dar un salto que podríamos llamar histórico en 2026. Pero a ver, ¿qué significan de verdad estas nuevas cifras? En este análisis vamos a desgranar el anuncio desde el porcentaje exacto hasta cómo va a afectar esto a la economía familiar y, sobre todo, por qué se ha tomado esta decisión. Para que nos hagamos una idea completa, esta es la hoja de ruta. Primero, vamos a ver los números, el nuevo salario. Después, nos metemos a fondo en cómo se ha llegado a este acuerdo unánime y qué supone para recuperar el poder adquisitivo. También tocaremos el tema del millón, la inflación. Y por supuesto, terminaremos con lo práctico, las fechas clave para ver el cambio en la nómina. Venga, vamos al lío. ¿Cuáles son exactamente las nuevas cifras del salario mínimo? Vamos a verlo. El gran titular, la cifra que está en boca de todos, es esta, un aumento del 13% para el salario mínimo general. Es un salto muy importante, pero como vamos a ver, la historia tiene más detalles. ¿Vale? ¿Y ese 13% en qué se traduce en el día a día? Pues depende de la zona. Para la mayor parte del país, el salario diario sube a 315 pesos con 4 céntimos, lo que nos deja en casi 9.600 pesos al mes. Pero si miramos a la zona libre de la frontera norte, allí el salario diario se va hasta los 440 pesos con 87 céntimos, que son más de 13.400 pesos mensuales. Claro, la pregunta es, ¿cómo se llega a un acuerdo de este calibre? Porque una decisión así, desde luego, no surge de la nada. Y aquí está la clave. Lo que hace esto realmente especial no es solo la subida, sino cómo se ha conseguido. Ha sido por consenso unánime. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el gobierno, los empresarios y los representantes de los trabajadores se han puesto de acuerdo. Y conseguir alinear a estas tres partes, bueno, eso ya es un hito en sí mismo. Una pieza fundamental de este acuerdo es un mecanismo un poco técnico. Se llama MIR, o Monto Independiente de Recuperación. Pensemos que no es un porcentaje, sino una cantidad fija, en este caso 17 pesos con 1 céntimo, que se suma al salario base. Y su objetivo es muy concreto: ayudar a recuperar el poder de compra que se perdió hace años, sin liarla con otras negociaciones de sueldos. Y claro, esto del MIR es lo que explica por qué los porcentajes globales son distintos. Para la zona general, la fórmula es, se suma primero ese MIR y luego se le aplica un 6,5%, lo que da el famoso 13% total. En cambio, en la zona fronteriza norte, que ya partía de un salario más alto, se ha aplicado una subida directa del 5%. Son, como se ve, dos estrategias distintas para dos realidades económicas diferentes. Pero ojo, para entender de verdad lo que significa esta subida, hay que echar la vista atrás. Este aumento no es un hecho aislado, forma parte de una tendencia de recuperación que ya lleva varios años en marcha. La historia es que el poder de compra del salario mínimo en México, tocó fondo después de haber estado en su punto más alto allá por la década de 1980. Perdió valor durante décadas. La política que arrancó en 2018 ha intentado darle la vuelta a esa caída, y con esta nueva subida, la proyección es que en 2026 el poder adquisitivo llegue a su nivel más alto en más de 45 años. ¿Queremos un número que lo resuma todo? Pues aquí lo tenemos. Desde 2018 hasta la previsión de 2026, el poder adquisitivo real del salario mínimo habrá aumentado, fíjate, un 154,2%. Es una auténtica barbaridad, un cambio brutal en muy poco tiempo. Y claro, detrás de todos estos números y porcentajes, al final hay personas. Según las cifras oficiales, esta política de recuperación de salarios ha sido un factor clave para que 6,6 millones de personas hayan salido de la pobreza en los últimos años. Por supuesto, cada vez que se habla de subidas de sueldo tan grandes, siempre sale la misma pregunta económica fundamental. Es la duda de siempre, ¿no? Si la gente tiene más dinero para gastar y a las empresas les cuesta más la mano de obra, ¿acabará esto provocando que suban los precios de todo? Es la preocupación clásica en estos escenarios. Bueno, pues la postura oficial del gobierno es muy clara, muy directa. La presidenta Claudia Sheinbaum ha asegurado que este incremento no va a generar presiones en la inflación, y es una afirmación que dicen se basa en análisis previos. ¿Y en qué se basan para decir esto? Pues según explican, han hablado tanto con los empresarios como con el Banco de México. Y la conclusión a la que han llegado todos es que el coste de la mano de obra no pesa lo suficiente en los costes totales de las empresas como para que se genere una espiral de precios al alza. Y vamos ya con la parte final, la información más práctica. ¿A partir de cuándo se va a notar esta subida en el bolsillo? A ver, vamos con las fechas clave. Oficialmente, el nuevo salario entra en vigor el primer día del año, el 1 de enero. Para quienes cobran cada semana, el cambio se notará en el primer pago, a partir del 2 de enero. Y para los que cobran de forma quincenal, el aumento se verá reflejado por completo en la nómina del 15 de enero. Y para cerrar, una reflexión. Parece que el objetivo de recuperar el poder adquisitivo está muy cerca de cumplirse.
Y esto, claro, nos deja con una pregunta abierta. Una vez que se alcance esta meta histórica, ¿cuál debería ser el siguiente gran objetivo de la política económica del país? Es algo sobre lo que sin duda se va a debatir muchísimo en los próximos años.